Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a explicar el tema del diagrama de Pareto. Esta presentación está hecha por Dafne Requena, Sofía Pacheco, Azul Medina, Alberto Muriel y su servidora Deira Velarde. Bueno, empecemos. ¿Qué es? El diagrama de Pareto es una técnica para llevar la cuenta del número de defectos de un producto o servicio. Su nombre le fue impuesto en honor a Wilfredo Pareto, un científico italiano. Como historia del diagrama de Pareto, tenemos que Pareto observó que la mayor parte de la actividad de un proceso se debe relativamente a pocos factores. Su concepto con frecuencia denominado regla del 80-20 es que 80% de la actividad se debe a 20% de los factores, 80 entre 20. El diagrama de Pareto sirve para identificar las áreas principales y enfocarse en los defectos en los que se puede lograr una mejora. A través de un diagrama de barras se concentran las causas en orden descendiente para identificar cuál es el 80% que genera los problemas y ahí concentrar los esfuerzos en la solución. También sirve para llevar a cabo la mejora continua, ver los cambios de la institución antes y después de ser intervenida, analizar y priorizar problemas. Ahora, los pasos para elaborar un diagrama de Pareto. Primero, hay que recolectar datos o bien hacer un conteo de estos datos. Después, clasificar los datos de mayor o menor según su frecuencia. Después, sacar el porcentaje correspondiente y el porcentaje acumulado. Y asimismo, para su apoyo visual, es elaborar una tabla de barras verticales y añadir como eje secundario el porcentaje. En el eje de las X va como tal el concepto de que se está contando y en el Y van los datos, el conteo y el porcentaje. Vayamos a ver cómo se hace. Pues bien, como podemos ver aquí tenemos nuestra tabla que nos indica los estados de la República y su ingreso en remesas en millones de dólares por entidad federativa, desde Aguascalientes hasta Zacatecas. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el porcentaje de cuánto representa justamente su ingreso de remesas sobre el total nacional. Entonces, pues sencillamente primero vamos a calcular el porcentaje, que es simplemente dividir el ingreso de Estado sobre el ingreso total de la República. Como pueden ver, ahí nos da que Aguascalientes tiene un 10.09%. No nos vamos a fijar el dato del total para así poderlo aplicar en todos los demás estados de una manera más. Y vamos a autocompletar. Perfecto. Después tenemos que calcular el porcentaje acumulado. Como es bien sabido, el primer dato siempre va a ser exactamente igual. Y después seleccionamos otra vez en todo nuestro rango de datos. Y como podemos ver, sabemos que estamos en lo correcto del cálculo porque el último dato siempre tiene que ser del 100%. Entonces estamos hablando de que todo está en orden y va marchando. Ahora bien, pasando para hacer el gráfico, tenemos que seleccionar insertar gráfico. Tenemos aquí nuestra barra de editor de gráficos, en el cual tenemos que seleccionar los rangos de datos que vamos a utilizar. El primer rango de datos nos vamos a referir a los estados de la República, desde Aguascalientes hasta Zacatecas. Después vamos a agregar otro intervalo, que en este caso pues va a ser el porcentaje del equivalente justamente de los ingresos que generan sus remesas. Y el último intervalo que vamos a utilizar va a ser el porcentaje acumulado. Ahora vamos a corroborar. Perfecto, ya se ingresó nuestro gráfico. Sin embargo, pues aún queda más recorrido por hacer. Nos vamos a editar gráfico. En tipo de gráfico vamos a seleccionar esta opción, la cual dice
gráfico combinado. Después de hacer esto, nos tenemos que ir a personalizar. En serie, vamos a irnos a la parte de aplicar toda la serie, a la línea 2, que se refiere al porcentaje acumulado, y ya estando ahí, tenemos que pasarlo al eje derecho. Esto va a hacer que ahora sí se acomoden por orden los estados que más ingreso tienen de remesa con respecto al porcentaje nacional. Y pues justamente ahora vemos que ya terminamos el gráfico. Recordemos que la regla de Pareto nos dice que aproximadamente el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Si en nuestro gráfico nos situamos al 80%, que en este caso sería como por este puntito, esto nos lleva a decir que Tamaulipas en nuestro gráfico es el 80%, es decir, desde Michoacán hasta Tamaulipas representa el 80% de remesas que llegan a México. Ahora, si hacemos el correcto conteo del total de entidades federativas, vemos que son 15. Y el porcentaje total de nuestras entidades federativas representa el 46.88%. Es decir, el 80% de las remesas que llegan a México se distribuyen en el 46.88% de las entidades federativas en México, lo cual pues podemos ver que la regla de Pareto no es tan aplicable en este caso. Sin embargo, un dato que me parece relevante de notar es que ahora bien, si nos situamos al 50% del porcentaje acumulado, vemos que esto nos sitúa en el estado de Oaxaca. Desde Michoacán a Oaxaca, esto nos representa el 50%. Si hacemos de nueva cuenta del conteo correcto, vemos que son 6 entidades federativas las que están en ese 50%. Es decir, 18.75% del total de entidades federativas en México son las que reciben el 50% de las remesas que llegan a México.